Con el próximo estreno de la primera serie animada de Marvel Studios, me parece que es un buen momento para dar un pequeño comentario sobre las series que ha presentado esta compañía en el servicio de Disney Plus. Vamos a iniciar con WandaVision, que fue una propuesta muy interesante con una realización algo original, la verdad, pero con un desarrollo que deja mucho que desear, la verdad, ya que se nota que le dieron mucha importancia al principio a lo que era el concepto del show, y no fue hasta que llegaron como por la mitad de la serie que se dieron cuenta que tenían que contar una historia que debía de conectar con un evento muy importante del MCU, y eso se nota bastante en los episodios finales, ya que en lo personal considero que el episodio final está a los niveles del de Juego de Tronos. Mientras que Falcon y el Soldado de Invierno la puedo considerar como la mejor miniserie que nos ha presentado hasta el momento el MCU, pero al mismo tiempo podría considerarse la menos ambiciosa o inclusive la menos interesante, ya que solamente se limita a contar su historia y dejar los elementos necesarios para interesarnos por el futuro de los personajes. La considero personalmente una mejor secuela de El Soldado de Invierno que la propia Civil War. Loki por el momento es la mejor temporada de Doctor Who que hemos tenido en años. Es una historia interesante para un personaje que por el momento parecía que ya había culminado su historia. Veremos cómo se desarrolló el futuro del personaje en las futuras apariciones que tenga, más que nada por el hecho de que esta podrá decirse que es la primera serie del MCU, ya que es la que tiene confirmada una segunda temporada. Por lo que veremos cómo desarrollan esta historia que se nota quedó a medias en la primera temporada. Se nota que tiene algo de relleno, que va lento, desarrollándose lento, y se nota que va a presentar lo más interesante en las futuras apariciones del personaje y, como digo, en la ya confirmada segunda temporada, que eso fue algo muy inesperado, la verdad. What If es la primera serie animada del MCU y es más que nada una consecuencia directa de lo visto en el final de Loki, y en esta se nos relatarán algunas historias alternativas de algunos personajes del MCU, con ciertas referencias a los cómics. En lo personal, los diseños que nos han mostrado de los personajes no me han gustado del todo. Tal vez animados se vean mejor, pero personalmente creo que, ya que considero que si es una serie que viene oficialmente del estudio principal, me hubiese gustado que se hubiesen basado más en el aspecto de los actores, ya que si bien entiendo que otras animaciones no pueden tener el parecido con los actores por ser desarrolladas por otros medios o por otros estudios, pero cuando esta animación proviene oficialmente de la compañía que es la que tiene los derechos de las películas, considero que no hubiera estado del todo mal que los personajes realmente se parecieran. Considero que hubiera sido mejor que utilizaran el estilo que utilizan para los artes conceptuales para realizar esta serie, pero pues la verdad no sé por qué no utilizaron ese estilo y se decantaron por este 3D medio raro que se siente como una especie de rara rotoscopía, me parece. De Miss Marvel puedo decir pues que es un personaje que posiblemente sea muy interesante, esta historia de esta joven, de más que nada la historia de Kamala Khan y su vida como una superheroína juvenil, pero en lo personal lo que más me interesa es cómo van a justificar su admiración por la Capitana Marvel, aquel personaje que dijo literal que no tenía tiempo para la Tierra porque el universo la necesitaba. Y en lo personal veremos cómo esta serie conecta con las Marvels. Para mí la verdad esta se nota que va a ser una serie, más que nada por el hecho de que no tiene a un actor muy costoso en ella. Y posiblemente sea algo que tenga más temporadas, ya que a diferencia de Loki, que fue sorpresiva que se renovara por una segunda, considero que esta sí va a ser una serie que va a tener un poco más de desarrollo, más que nada por el hecho de que necesitan mantener algo en Disney Plus que sea del MCU, y veremos si esta serie es la que va a ser la indicada para mantenerse ahí. Bueno, eso sin contar las películas y las otras series, miniseries o animaciones que desarrolla el estudio. Hawkeye es el personaje que la compañía considera que no es tan popular como Black Widow para hacerlo una película, pero sí una miniserie. O quizás una serie, no sé la verdad, que sirva al igual que la misma película de La Viuda Negra para presentar a la que será la sucesora del querido Halcón. Y por supuesto veremos qué conflictos se nos presentarán en esta serie, ya puede que sea su anunciado enfrentamiento contra Yelena Belova, o los planes de Valentina Allegra de Fontaine, o lo que sea que haya hecho el personaje como Ronin durante los eventos del chasquido de Thanos. Por lo que veremos qué nos prepara esta serie, que es una más que obvia despedida para el personaje. Y hablando de despedidas de personajes, la llegada de She-Hulk será el comienzo de una nueva historia para un personaje musculoso en el MCU. Tras lo ocurrido con el personaje de Hulk en los eventos de Endgame, veremos cómo se va desarrollando esta historia que nota ser una especie de comedia que relatará la adaptación de este personaje a su nueva faceta como heroína, mientras tiene que lidiar con sus responsabilidades, si mal no recuerdo era una abogada, y veremos cómo es que tiene que mantener equilibrada esta vida con la ya confirmada villana que no recuerdo su nombre, pero que será interpretada por la que aparecía en The Good Place, si mal no recuerdo. Si soy honesto, lo único
único que me interesa de esta serie es saber cómo van a utilizar a la Abominación o cuál va a ser su papel en esta historia. Y esta es también otra de las que creo que pueden ser una potencial serie, o sea, algo que tiene del MCU que se mantenga presente para mantener a los suscriptores de Disney Plus. Mientras que Moon Knight, el regreso de Oscar Isaac al mundo de los superhéroes tras su breve paso como villano en X-Men Apocalipsis, ahora interpretando a este personaje tipo Batman que es parte del MCU, por lo que veremos cómo desarrollen su historia y cuál será su futuro en esta franquicia. Además de plus de tener a Ethan Hawke, en lo personal me pareció muy interesante. Me hubiese gustado que hubieran mantenido también a Julie Delpy como la villana en Black Widow, pero pues no se pudo, la verdad. No sabría decir si esta va a ser una serie o una miniserie, pero en lo personal yo le veo más como una miniserie, ya que veremos qué futuro le preparan al personaje y lo más probable es que lo lleven al universo cinematográfico, apareciendo en algún crossover o yo que sé, la verdad. No conozco mucho del personaje, más que lo que he visto en las caricaturas, la verdad. Mientras que Armor Wars, este es el gran momento o la gran oportunidad de darle un papel muy principal al personaje de War Machine, y la verdad lo más probable es que apliquen la misma que los villanos de Spidey, y que el villano por alguna razón tenga un odio o un resentimiento hacia Tony Stark, ya que personalmente creo que tras lo ocurrido en Infinity War, el personaje de Tony Stark tuvo que desarrollar diversas tecnologías para mantener a flote el mundo, ya que tras la desaparición de medio mundo lo más probable es que se haya generado un caos social y global, y por lo que el personaje de Tony llegaría con la salvación de estas máquinas, y después de lo ocurrido con el chasquido de Hulk, y lo más probable es que para estas industrias les haya sido más conveniente o más fácil mantener estas tecnologías en lugar de tener que volver a contratar a gente y asumir el riesgo de que puedan desaparecer otra vez o no sé qué otro factor social, económico o psicológico vayan a utilizar como pretexto, por lo que el mundo entraría en una crisis laboral y económica que podría ser interesante de presentar, pero lo más probable es que dejen de fondo para darle paso a lo que será el gran villano de la serie, al quien llamaré personalmente Dynamo Carmesí, quien por su resentimiento contra Tony Stark por alguna razón y teniendo una serie de habilidades que le permiten tener control de esta tecnología, sería el comienzo de lo que sería esta pequeña guerra de máquinas, por así decirlo, por lo cual el personaje de War Machine tendría que buscar aliados, incluyendo a cierto personaje que voy a hablar más adelante, para poder detener el plan de este villano que busca destruir el legado de Tony Stark o algo así, por así decirlo. No sabría decir si van a ser armaduras de Iron Man o van a ser otro tipo de máquinas, por lo que veremos cómo desarrollan esta trama, que personalmente puede ser una muy entretenida miniserie de batallas de robots. Por supuesto, espero que por lo menos haya un cameo de Sam Rockwell o lo utilicen para algo productivo. Y hablando de personajes que pueden ser presentados en esta serie para que sea natural verlos en otra, de todos los personajes que podrían mantener el legado de Tony Stark, tienes que elegir al que tiene el nombre más chistoso y que tiene la armadura más extraña. Sí, estoy hablando de Ironheart. Veremos si logra ganarse a los fans de Iron Man o de Tony Stark. En lo personal me hubiera gustado que utilizaran el nepotismo y dejaran que la hija de Tony fuera la sucesora de su padre, o mínimo que fuera el niño de Insidious, la verdad. I Am Groot podría considerarse la segunda animación del MCU y que además de ser supervisada por Papy Gum, lo más probable es que sea una historia de origen para el personaje y algunas aventuras alternativas antes de que conociera a Rocket o con Rocket. Y esta es la que más probablemente sea una serie normal, una serie animada con varias temporadas, ya que yo considero que probablemente ni siquiera le vaya a dar voz Toretto, así que tienen la oportunidad de explorar este concepto. ¿Por qué? Para mantener una serie del MCU en Disney Plus, pues creo que sí funciona. También contaría el especial navideño de los Guardianes de la Galaxia. Como dice, este es un especial navideño de estos personajes, tras el destino que se nos haya presentado en la película de Thor Love and Thunder, y que servirá para conectarlo con la tercera película, la cual es el volumen 3, por lo que veremos cuál será el destino de estos personajes y de esta alineación, y ver cómo concluirá su arco en la tercera película, para ver si van a seguir con estos mismos personajes, esta misma alineación, o se nos van a introducir unos nuevos Guardianes de la Galaxia en el futuro. Y terminamos con lo que yo podría considerar la miniserie o la serie más importante que por el momento está desarrollando Marvel Studios, y con ello me refiero a la Invasión Secreta. Si hacen bien esta serie o miniserie, habrían presentado las bases para un arco muy importante que podría cambiar el MCU en el futuro. Pero si lo hacen mal, sería una cagada que tendrían que ir arreglando en el camino. Para mí el mayor error de esta serie fue que se llamase con el mismo nombre del evento, ya que eso me hace pensar que solo será otro arco secundario dentro de los arcos que ya está desarrollando el estudio, como llega a ser el multiverso o la trama de Kang, por lo que el hecho de que hayan presentado un arco que en teoría se siente muy importante y sea el nombre de una serie y sea el nombre de esta miniserie, ya para mí es un mal indicio a lo personal.
Creo que hubiera sido lo mejor mantener a la serie con el nombre de Nick Fury que le agregan y así que mientras vayamos viendo los episodios fuéramos descubriendo que en realidad era una adaptación, una especie de introducción a la invasión secreta, ya que en lo personal puedo decir que el mayor antecedente que tengo de la misma es la serie de los héroes más poderosos del planeta, y ahí genuinamente la desarrollaron muy bien. Es una serie, es un arco que se desarrolló bien para una serie infantil, y si la desarrollan mínimo con la calidad que tuvo en esa adaptación, creo que podrían presentar las bases para un futuro muy prometedor en el MCU. Esta adaptación o puede salir bien o puede salir bastante mal, y ese es el riesgo de haber llamado esta serie de esa forma. Considero que lo mejor hubiera sido que fuese la gran sorpresa, que fuese la presentación de este arco narrativo, que en los cómics no sé cómo se desarrolló, pero si mínimo se desarrolla como digo, como en la serie animada, pues genuinamente el MCU habría presentado un arco narrativo que estaría ocurriendo del fondo, que sería muy interesante, por lo cual esperemos que logren adaptar estos elementos en su universo cinematográfico de la manera correcta, para así generar esta tensión tipo Guerra Fría que se presentó en esta serie animada, o no sé cómo se haya presentado en los cómics. Lo más probable es que sea una muy rara metáfora de la Guerra Fría y de la desconfianza y todo ello, por lo cual veremos si el MCU logra manejar bien sus cartas para presentar estos personajes y sus arcos narrativos y verlos cómo los van a introducir en el futuro de las películas, por lo cual esperemos. Y realmente estas series, algunas han salido bien, otras han salido más o menos y otras han dejado que decir la verdad, por lo cual veremos si el MCU logra renovarse tras los eventos ocurridos en la saga del infinito.